Pues gracias, Señor, por este testimonio escrito. A veces olvidamos el tesoro que es porque es tan barato comprarla, está por todas partes, pero qué tesoro tenemos en este libro de poder conectar con la historia de cómo te has ido revelando desde hace mínimo 3.500 años, y hay cosas de más atrás, Job, otras historias más antiguas, ver cómo te has ido revelando a nosotros, cómo nos has amado en el tiempo, cómo has sido justo en el tiempo. Tener este libro extraordinario donde conocemos también tu mente, tu ser, lo extraordinario que eres, y en última instancia, David hablará de eso hoy, si no me equivoco, viniste en algún momento adecuado para revelarte en persona, en la persona de Jesús, y en Navidad recordamos estas realidades. Así que danos un corazón para disfrutar de tu palabra, para conectar con ella, que nos anime, que nos estimule, y si necesitamos corregir cosas, que normalmente necesitamos, también danos sensibilidad para corregir, para arrepentirnos un poquito más, para ir más a ti, disfrutar más de ti y de la vida que tienes para nosotros. Cuida a David, bendícelo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué incómodo, ¿no? O al menos a mí me lo ha parecido, que estabais algunos incómodos. ¿Qué le pasa a este tío? No empieza. Qué incómodo el silencio, ¿no? No sé lo que habrás pensado. A este se le ha olvidado el mensaje. Un minuto, ¿eh? Solo un minuto he estado... Bueno, no ha llegado ni al minuto, 55 segundos de silencio. Qué incómodo, qué incomodidad a veces encontramos en el silencio cuando estamos buscando una respuesta, ¿eh? Cuando estamos esperando que alguien nos responda y no responde. Y hoy quisiera hablar del silencio de Dios, lo que me van a proyectar ahí. Vamos a hablar del silencio de Dios. No sé si te ha pasado o a veces has sentido en tu vida, o alguien a lo mejor te ha contado que ha estado orando semanas y semanas por algo en concreto en su vida que necesitaba, y necesitaba una respuesta de Dios, y silencio absoluto. Quizás era porque acababa de perder el trabajo y necesitaba trabajar, buscar un trabajo, y está orando y no hay respuesta. Y parece que el cielo se ha cerrado. Parece que Dios se ha tomado el cartelito de estoy de vacaciones. O quizás por una enfermedad en concreto. A lo mejor llevas años en tu vida con una enfermedad, pidiéndole a Dios que te sane, pidiéndole a Dios una respuesta, y no hay respuesta. Y solo hay silencio. Y delante de ese periodo de tiempo que a veces se extiende y nos parece que Dios no tiene interés por nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros, o que tiene cosas más importantes que hacer que atender a mi necesidad. Y le estoy pidiendo solo algo en concreto. No le estoy pidiendo que me ayude y que cambie toda mi vida, sino eso en concreto que necesito en ese momento. Pero no hay respuesta, solo hay silencio. Y parece que Dios se ha ido, no está. Y a veces hasta podemos llegar a empezar a dudar. ¿Será que Dios no me ama tanto como dice? ¿Será que Dios no está a mi lado? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que a lo mejor
todo esto me lo he inventado. Quizá porque desde pequeñito, como a mí, me enseñaron ya a caminar en los caminos de Dios. ¿Será que todo ha sido un invento? ¿Algo que tengo en mi imaginación, una creencia solo, pero que en realidad no hay nada? La duda nos viene cuando no encontramos una respuesta por parte de Dios en muchas ocasiones. No digo que te haya pasado a ti, pero siempre conocerás a alguien que sí que le ha pasado. Y en la Biblia encontramos muchos tiempos de silencio de Dios en muchos de los personajes que aparecen en la Biblia. Pero hoy quiero coger un tiempo de silencio brutal. Hubo un tiempo de silencio en nuestra historia por parte de Dios que duró nada más y nada menos que, si el PowerPoint me lo permite, que 400 años. No sé si va a funcionar esto. Si me puede ayudar José María. Ahí. 400 años de silencio. Un periodo enorme de tiempo que el pueblo entero, el pueblo de Israel, no escuchó la voz de Dios. No hubo revelaciones por parte de Dios. No hubo apariciones angelicales. Parecía como que Dios los había olvidado, como que Dios se había ido y los había abandonado completamente. Eso ocurrió 400 años antes, 425 años antes aproximadamente del nacimiento de Jesucristo, de lo que hoy celebramos como Navidad 2000 años después, pues 400 aproximadamente años antes de la venida de Jesús, Dios dejó de hablar al pueblo. El cielo se cerró y no hubo voz profética durante todo ese periodo. Generaciones enteras nacieron, crecieron, vivieron y murieron sin escuchar la voz de Dios. Madres oraron toda su vida pidiendo la revelación de Dios y no hubo respuesta. Padres que instruyeron y enseñaron a sus hijos lo que Dios había hecho en el pasado. Y ahora ese Dios parecía que les había olvidado. Gente mayor, ancianos ya, que a las puertas de la muerte susurraban las promesas de Dios que nunca vieron realizar en su vida. Fue un periodo de silencio total. Pero en ese tiempo, realmente, Dios estaba de vacaciones. Vamos a ver, y quisiera traeros rápidamente, no voy a haceros una clase de historia, pero vamos a ver qué ocurrió en esos 400 años históricamente. Y quiero destacar cuatro sucesos que ocurrieron durante esos 400 años, que son importantes. Voy a decirte también, voy a tardar un poco en abrir la Biblia, pero ten paciencia, la voy a abrir, ¿vale? Pero ten paciencia. Y dices, este tío está aquí hablando, ¿y la Biblia qué? Noé siempre empieza con la Biblia, pero al final, vamos a abrir también la palabra de Dios y a ver lo que nos dice. Pero me gustaría ahora, en este momento, traerte estos 4 puntos en la historia que para mí creo que son muy importantes. El primero que ocurrió fue, fue la creación de sinagogas. Durante esos 400 años, incluso hasta un poquito antes de esos 400 años, las sinagogas no habían existido. Antes no existían. Fue después de que de la vuelta del pueblo de Israel
o de los judíos a Jerusalén después de que fueron deportados a Babilonia. A partir de allí, cuando hubo la diáspora es que los judíos fueron esparcidos por todos los pueblos y por todas las naciones del Oriente conocido en aquel entonces. Allí, todos dispersos, empezaron a crear estos lugares que llamaron sinagogas. Eran locales donde la gente se reunía por la imposibilidad de poder llegar hasta Jerusalén, al templo, y poder estar orando allí y alabando a Dios y ofreciendo sacrificios, por la distancia que había y que no podían ir. Se crearon estos lugares en los cuales la gente, los judíos, se acercaban a ese local y oraban, cantaban, reflexionaban sobre la Torá, sobre la ley de Dios, y compartían allí un poquito esa reflexión. ¿Te suena eso un poquito? ¿Tiene ahí resonancia con algo que hacemos hoy en día? Eso es lo que estaban haciendo. Y de allí aparecieron también la figura de los rabinos. Hasta entonces eran los sacerdotes y los escribas los que explicaban y daban a conocer la ley de Dios al pueblo. Pero al estar alejados de Jerusalén, ahí empezaron a haber maestros, rabinos, gente que entendía y estudiaba la palabra de Dios, y ellos eran los que en la sinagoga impartían y comunicaban la ley de Dios. De ahí salieron los fariseos. Y cuanto más alejada estaba el pueblo o la nación o la ciudad, cuanto más alejada estaba de Jerusalén, más sinagogas había en esos lugares. El segundo hecho histórico que vemos es la figura de un hombre, Alejandro Magno. Alejandro Magno, en el año 336, a la edad de 20 años, este hombre es proclamado rey de Grecia, rey de Macedonia. Y solo en 10 años, Alejandro Magno derrotó al imperio persa, que en aquel tiempo dominaba todo Oriente, derrotó al imperio persa y se coronó como emperador de todo el Oriente, desde la India hasta Egipto y desde Grecia hasta Egipto y la India. Alejandro Magno consiguió lo que todavía ningún emperador había conseguido en su vida. Y no quiero darte una clase de historia, porque no soy historiador, pero para que lo entendamos. Consiguió algo que no había conseguido nadie: unir Oriente con Occidente. Oriente y Occidente quedaron unidas por su imperio y por su conquista. Y Alejandro Magno, aparte de ser un conquistador militar, en su corazón, su pasión era no solo conquistar a todos los países y todo el mundo, sino no conquistarlos solo militarmente, sino conquistarlos también culturalmente, introduciendo la cultura griega en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación donde él pisaba y conquistaba ese país. Allí cogía a unos cuantos ciudadanos griegos, a colonos griegos, los colocaba allí como colonos para que empezaran a crear dentro de ese pueblo, dentro de esa ciudad, una civilización y una cultura griega. Así, extendiendo también así el idioma griego en todo su largo territorio. Alejandro Magno, aparte de eso, también construyó una gran ciudad, Alejandría, al norte de Egipto. Una ciudad donde tendría después, con el tiempo, mucha influencia sobre el resto de países. Además de Alejandro Magno, hay otro acontecimiento, el tercer acontecimiento, ya vamos por el tercero, ¿vale? Fue que en el siglo III antes de Cristo, más o menos unos 80 años después de la muerte de Alejandro Magno, allí en Alejandría hubo 70 sabios judíos que decidieron traducir el Antiguo Testamento y en concreto la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, habéis hecho los deberes. Pues decidieron traducir al griego esos 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá, la ley de Dios. Hasta entonces solo estaba en el idioma hebreo, pero debido a la influencia de la cultura griega, los judíos, los sabios, se dieron cuenta de que la juventud, las nuevas generaciones, ya no hablaban en hebreo, ya no sabían leer el hebreo y estaban adoptando las costumbres de los griegos, se estaban entrando dentro de la cultura helenística. Así que decidieron traducir la Torá, la ley de Dios, al griego, para que las nuevas generaciones pudieran ver y entender la ley de Dios y poderla poner en práctica en sus vidas. Unos 80 o 90 años después, se acabó de traducir sobre el año 150 y pico, antes de Cristo, se acabó de traducir todo el Antiguo Testamento, es decir, los 5 primeros libros, más los libros históricos, más los proféticos. Y al final, el cuarto y último acontecimiento de la historia fue Roma. Roma, en el año 63 a.C., el Imperio Romano, Roma se levanta como un gran imperio y entra dentro del Imperio griego, lo invade y toma el control, conquistando todo el territorio que hasta entonces había conseguido el imperio griego. Y Roma se establece ahora como el nuevo imperio dominante. Militarmente dejaron que la cultura griega siguiera y en ese tiempo se barajó la cultura greco-romana, el latín y el griego, pero el griego seguía imponiéndose como la lengua cultural, y la cultura griega seguía teniendo prioridad sobre la romana. Y en ese tiempo, unos poquitos años después, en el año 4, el año 5, el año 4 antes de Cristo, tenemos la primera Navidad, el nacimiento de Cristo, lo que hoy celebramos. Llega el Hijo de Dios a este mundo, la Navidad. Jesús llega en un pesebre, como todos sabemos, y voy a cortar la historia de Jesús muy rápidamente porque creo que casi todos los que estamos aquí la conocemos, pero Él nace allí en Belén, en un pueblecito. Tienen que huir José, María y Jesús, tienen que huir a Egipto porque Herodes, el rey que hay en ese momento, quiere matar al niño y huyen a Egipto. Cuando Herodes muere, vuelven otra vez a Palestina y se ubican en Nazaret. Y allí Jesús, ahí también hay una etapa de silencio de la vida de Jesús. Durante ese periodo solo sabemos que a los 12 años fueron al templo y cuando regresaron perdieron a Jesús y tienen que volver José y María buscándolo desesperadamente por Jerusalén y lo encuentran ahí en el templo en medio de los sacerdotes, en medio de los escribas, y dice el texto bíblico que se maravillaban de su sabiduría y de cómo hablaba. Jesús ya era consciente de quién era, por cuanto les dijo, ¿no sabéis? A sus padres que les dijeron, Jesús, estamos preocupados por ti, y Él les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él ya era consciente de quién era y de la misión a la que había venido. A los 30 años, en ese periodo de los 12 a los 18, a los 30 años, también hay una etapa de silencio allí de la vida de Jesús. Pero a los 30 años hasta los 33 años, Él desarrolla su ministerio, trayendo el reino de Dios aquí a la tierra y dándolo a conocer, formando allí a sus discípulos y cumpliendo su misión, que era la de morir en una cruz. Y cuando Jesús muere en esa cruz,
en esas palabras de consumado es, su misión queda cerrada, ha cumplido con los propósitos del Padre. Y a partir de ahora, a partir de ese momento que Jesús muere en la cruz y que al tercer día resucita, el hombre, tú y yo, la humanidad entera, puede volver a tener contacto con Dios a través de ese sacrificio, a través de la cruz. Todo aquel que llega a la cruz, a los pies de la cruz, reconociéndose como pecador y reconociendo la necesidad de tener a Jesús como su Salvador y como su mediador entre Él y Dios. Todo hombre, mujer que acepta eso en su vida puede volver a ser justificado delante de Dios. Puede ser redimido del poder del pecado que habita y mora en cada ser humano. La redención, el plan de Dios para salvación del ser humano se ha cumplido y se ha culminado en esa cruz. Y 30 años más tarde, o 25 años más tarde, y ahí ahora voy a abrir la Biblia, y dice, por fin, David, por fin la vas a abrir. El apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que está en Galacia, a los Gálatas, les dice lo siguiente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sabes? En la Biblia y en griego, para definir el tiempo, hay varias palabras que, en griego que significan tiempo, pero significan cosas diferentes. Una de ellas, la encontramos ahí, tiempo, es el kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Y es un tiempo cualitativo. Y dices, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver todo eso con mi silencio de que Dios no me responde? Déjame avanzar, ¿vale? Te explico. Kairos es un tiempo, el tiempo de, por ejemplo, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Es un tiempo indeterminado. Es el tiempo que Dios está dando, es el kairos, es en su tiempo, Dios está dando un tiempo indeterminado. No sabemos cuándo se va a cortar ese tiempo. Pero después hay otro tiempo, que es el cronos, que utilizaban también los griegos para determinar tiempo. Y el cronos, como bien habrás adivinado, de cronómetro, que es lo que yo estoy mirando en este momento, para no pasarme del tiempo, es un tiempo cuantitativo. ¿Sabes? La palabra que está usando Pablo cuando dice llegado el cumplimiento del tiempo, es llegado el cumplimiento del cronos, el tiempo exacto en el que Dios determinó enviar a su Hijo a este mundo. ¿Y por qué el cronos? ¿Por qué el tiempo exacto? Pues ahí viene toda esa explicación histórica que te he dado. Vamos a ver ahora cuál es el resultado y el porqué de todo eso. ¿Sabes? El mundo estaba preparado ya para recibir las buenas nuevas del Evangelio. Eso de que estamos en misión no es nuevo de ahora, ¿vale? Eso de establecer puentes no es nuevo de ahora, de nosotros, ¿vale? Sino que ya, después de que Cristo resucitó, esa era la misión que tenían los discípulos, esa era la misión que tenía la iglesia, la de dar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, y que el Evangelio de salvación corriera por todo el mundo, para que todo aquel que creyera en Cristo Jesús pudiera ser salvado. ¿Salvado de qué? Salvado de la condenación eterna. Y todos esos acontecimientos históricos que te he explicado tienen algo que ver. El primero, ¿recuerdas el idioma? El griego que se extendió por todo Oriente y por todo Occidente en los tiempos de Alejandro Magno, por esa pasión que él tenía en su corazón
que yo no sé quién se le puso esa pasión en su corazón. Bueno, sí que lo sé, pero ahí Alejandro Magno, que consiguió helenizar el mundo conocido. Ahora el mundo estaba preparado para poder recibir las buenas nuevas del Evangelio. En todos los pueblos, ciudades, en todas las naciones, en el idioma griego, porque el idioma griego se había convertido en el idioma internacional, como hoy el inglés. Y aquel que no sabía griego, pero tenía un paisano suyo a su lado, que sí que lo sabía, porque en todos los pueblos había gente, en todas las ciudades, que sabía griego, le podía después hacer, no necesitaban el Google Traductor, ni ir con el iPhone allí, tradúceme, o el móvil para traducir, porque tenían siempre a alguien que sabía griego en ese, y podía decirle en su idioma natal, y poderle transmitir el mensaje del Evangelio. La segunda cosa es Roma. ¿Te acuerdas que Roma invadió y había la paz? La Pax Romana o la paz romana. Roma estableció desde que conquistó todo Oriente y Occidente del mundo conocido en aquel entonces. Durante los 200 primeros años de su imperialismo, hasta casi finales del siglo II, hubo una paz como la que no había existido nunca. Era, dentro de lo que cabe y de aquellos tiempos, era seguro estar dentro del territorio romano. Y Roma también hizo algo curioso. Estableció caminos para ir más rápido, para que sus legiones, para que sus ejércitos fueran y pudieran andar más rápido y comunicarse más rápidamente. ¿Sabes? Esa seguridad de poder transitar por esos caminos. Y esos caminos hicieron que el Evangelio pudiera correr con mayor velocidad de lo que hubiera hecho si Cristo hubiera venido en vez de en el año 5 antes de Cristo, hubiera venido en el año 100 antes de Cristo, porque no hubieran habido esas vías todavía de comunicación. El mundo conocido estaba preparado, estaba ya todo asentado para que el Evangelio pudiera correr con rapidez, con velocidad por esos caminos. La tercera cosa que hemos visto es que la Escritura fue traducida al griego. Antes solo estaba escrita en hebreo. Pero ahora mucha gente sabía leer griego, y especialmente el Koiné, con el cual se tradujo la Septuaginta, que es el nombre que le dieron a esta traducción. Y ahora mucha gente que no eran judíos, pero que sabían griego, podían coger las Escrituras, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y poder ver las profecías que se habían anunciado en años anteriores sobre el Mesías y que se habían cumplido en Cristo Jesús cuando vino a este mundo. Podían ver y leer las promesas de Dios y lo que Dios prometía para aquellos que se acercaban a Él y que podían formar parte de su familia. Y la cuarta y última cosa es las sinagogas. Hay que decir, las sinagogas eran de los judíos, pero ¿sabes? Las sinagogas fueron la plataforma para divulgar el Evangelio. ¿Recuerdas cuando Pablo o cualquiera de los discípulos, especialmente Pablo, porque es el que lo nombra, se acercaba a un pueblo o a una ciudad? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? A la sinagoga. ¿Por qué? Porque en las sinagogas era donde estaba la gente que estaba buscando respuestas a la vida. Era gente que estaba buscando a Dios de corazón. Y allí es donde las sinagogas eran el lugar donde uno podía encontrar, si estaba buscando de verdad a Dios, podía encontrar a Dios. Eran los lugares de culto
que hoy diríamos eran esos. Y Pablo aprovecha, igual que Pablo, entiendo que el resto de los discípulos, cuando llegaban a un pueblo o a una nación o a una ciudad, buscaban la sinagoga, porque allí había gente, tanto judíos como gentiles. Y podían ahí anunciar que las Escrituras, que lo que se había anunciado cientos y cientos de años antes se había cumplido en la persona de Cristo. Que el plan de salvación de Dios se había cumplido en esa cruz y que el hombre ya podía volver a tener comunión con Dios a través de Cristo. Y esos 400 años me enseñan que aunque hubo silencio y Dios no habló, pero Dios no dejó de trabajar durante esos 400 años. Él estuvo preparando el terreno. Por eso Pablo dice, llegado el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, justo en el momento en el que Dios determinó, ahora es el momento, porque ya tengo las vías de comunicación preparadas para anunciar el Evangelio y que corra, porque ya he utilizado a un hombre como Alejandro Magno para que difundiera un idioma, para que todos puedan entender el mensaje del Evangelio, porque las Escrituras que hablan de mí y que hablan de mi Hijo y del Mesías ya pueden ser leídas por miles y miles de personas. Todo estaba ya preparado. Dios no dejó de trabajar. Dios estaba trabajando entre bastidores. ¿Sabes? La escena parecía que Dios se había ido. Parecía que Dios no estaba. Pero Él estaba trabajando. Y eso me enseña a mí y te enseña a ti. Y es lo que quiero que nos llevemos en esta mañana. De que a pesar de que en tu vida estés orando por algo y haya silencio en tu vida y pienses que Dios se ha olvidado de ti, Dios no te ha dejado. Dios no te ha soltado. Dios sigue estando a tu lado. Aunque haya el más absoluto silencio, aunque el cielo esté cerrado, aunque mires arriba y solo veas nubes y tormenta, Dios no te ha dejado. Y Él sigue trabajando por esos hijos a lo mejor por los que estás orando y parece que, wow, Dios, no hay respuesta, no veo cambio en ellos. Pero Dios está trabajando en ellos. Él está trabajando entre bastidores. Él no ha dejado ni dejará nunca de trabajar. ¿Por qué? Porque nos ama, porque te ama y porque ama a esta humanidad y al ser humano. Y quiere seguir cuidándonos. Y en ese tiempo de espera y de silencio, nos toca esperar. Hay dos cosas, las cuales he puesto, hay más, pero bueno, para no pasarme en el tiempo. Pero una de ellas es esperar. ¿Sabes? En esos 400 años de silencio del pueblo de Israel, muchos se desviaron y muchos dejaron los caminos de Dios. Pero hubo siempre un remanente fiel que siguió confiando y siguió esperando las promesas de Dios a pesar de que no oían a Dios en su vida, a pesar de que no veían que las circunstancias de su alrededor cambiaran. Pero ellos siguieron esperando. Y la espera, tu espera y mi espera en esos silencios de Dios produce paciencia. Si realmente esperamos, entendiendo que aunque no tenga respuesta, Dios sigue trabajando a pesar de que yo no lo vea. Y es una paciencia positiva, no una paciencia resignada de, bueno, como no me responde, pues bueno, Señor, ¿qué haremos? Me espero a ver si cambia o no cambia. No, sabiendo que esa paciencia, que ese esperar, no es en vano, porque al final Dios cumplirá sus propósitos. Y sus propósitos y su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios, para ti y para mí. Por tanto, sea lo que sea,
Espera. Y esa espera produce también carácter. Transforma y cambia nuestro carácter. Que eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Moldear nuestro carácter para ser más semejantes a su Hijo. Y la segunda cosa es confiar. Confiar en las promesas de Dios. Dios no es hombre para que mienta, dice la misma palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas sí o sí se van a cumplir y se cumplirán. Y se cumplieron ya, como hemos visto en la Navidad. La confianza en Dios, el descansar en Dios y en sus promesas va a traer gozo y va a traer paz a tu vida y a mi vida. Por eso en esos momentos de espera, de silencio, de no entender, Señor, no entiendo absolutamente nada. Yo si fuera tú, cambiaría esta situación, pero Él no la cambia. No lo entiendo, Señor, pero confío en ti. Confío que tú sigues trabajando en ello, que tú estás detrás, aunque yo no lo vea. Confío en tus promesas porque eres fiel y verdadero. Y eso trae un gozo a tu vida inexplicable. Trae una paz que hasta que no lo experimentes, no sabrás cómo es esa paz. No es la paz que este mundo da. Es una paz que traspasa todo entendimiento. Y en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de desesperación, llega esa paz cuando confías y descansas en Dios y en sus promesas, que no se puede explicar. Dice, ¿cómo puede ser que en medio del dolor y que en medio del llanto tengas gozo? No alegría, que es diferente, sino gozo, un gozo interior. Y eso provoca que nuestra fe en Dios cada día vaya creciendo, vaya aumentando. Así que acabo ya preguntándote, ¿hay algún silencio por parte de Dios en tu vida? En este momento, ¿hay algo a lo mejor en lo que estás orando, llevas tiempo y hay silencio por parte de Dios? La respuesta ahí es, recuerda que Él no te ha dejado, que Él está a tu lado, que te ama, que te sigue cuidando y que Él está trabajando. Y acabo con 4 versículos del libro de Isaías, en el capítulo 40. Isaías describe, no describe, sino escribe lo que Dios le revela y le dice. Y Dios dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo sabes tú? ¿Acaso no lo sé yo? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Dice, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían, los que esperan en el Señor, tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Así que si estás en un silencio en tu vida, en alguna área de tu vida que tú le estás pidiendo a Dios y que no entiendes nada, y te parece que a Dios le importa 3 pitos, que tu situación, no te dejes engañar por esos pensamientos. Dios está a tu lado, Él no te ha dejado y Él está trabajando. Espero que en la Navidad nos recuerda que tenemos un Dios fiel, que cumple,
sus promesas. Él prometió redimir a la humanidad y lo cumplió en Cristo Jesús. Así que confía y espera, a pesar de que no entiendas nada. Que el Señor nos bendiga.